Y bueno, pues resulta que Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la alianza que pretende hacer el PRD con el PAN en Oaxaca, con el fin de arrebatar el estado al PRI en las próximas elecciones. Y bueno, pues no digo que no esté chingón defender esa postura, de hecho yo mismo lo hago y he perdido algunas oportunidades de proyectos, patrocinadores o intercambios, solo porque decido no involucrarme con entes heterogéneos con mis caducados ideales, pero al final uno tiene que hacer alianzas inteligentes, sinergias, todo eso sin comprometer la credibilidad, lo cual en política es muy complicado. Y bueno, si en un podcast es complicado, uno no va a tener nunca toda la banda contenta. La neta es que nunca los voy a tener contentos a todos. Que si uno es un vendido, que si uno ya se ablandó, que si uno es demasiado pretencioso, que si ya me interesa más el bille, que si me creo mucho, que si siempre la hago de pedo, que si alguien ya me llegó al precio, que qué pendejo, que por qué no cobro por el podcast, incluso que si me autocomento. En el caso de Andrés Manuel, pues es complicado porque enseguida los tendenciosos medios de comunicación dirán que es incongruente si se alía con el PAN, dirán que es intransigente si no se une a ellos, dirán que secuestró al PRD si expone su opinión en la que manifiesta su encabronamiento por algo que está haciendo la presidencia del PRD. Uno nunca va a poder unificar las opiniones en relación a nuestras ideas, perspectivas o quehaceres mundanos y etéreos y mucho menos políticos, a menos que nos muramos. Entonces sí, todos dirán que éramos bien buenos y la chingada, y lo único que nos resta pues es la congruencia, cabrón. Eso es nuestro único capital y nuestra única ganancia. Y no es que uno se ponga en un nivel o categoría, dentro de la categoría más elemental uno nunca podrá quedar bien con todos. Queda bien contigo mismo y sé honesto y congruente, y lo demás es lo de menos, cabrones. Y bueno, pues uno de los grandes temas que aconteció en estos días fue por supuesto el cierre de Luz y Fuerza del centro por parte del presidentito Calderón. Todavía creen algunos que es buen pedo, cabrón. Felicitamos a Felipe Calderón por este logro. Y bueno, no es que nos pongamos a defender al sindicato de trabajadores de Luz y Fuerza. No podemos defender lo indefendible. Yo no puedo defender lo indefendible. Es más, yo no conozco un sindicato que no merezca ser extinguido y borrado del mapa, ya que son obsoletos, corruptos y no cumplen su función, que es la de velar por los derechos de los trabajadores agremiados. Pero no crean que esto que acaba de pasar es nuevo. No mames, en los 80s el priista Miguel de la Madrid Hurtado dejó sin empleo a 10,000 obreros en Monterrey, precisamente el 10 de mayo del 86. Militantes del sector 67 del sindicato minero metalúrgico se quedaron varados y sin trabajo. Pero esto, aunque perturbó la vida de miles de familias, no es comparable con el sabadazo del 10 de octubre, cuando México empataba con Trinidad y Tobago y la gran mayoría de paquitos mexicanos celebraba el pase de México al Mundial. Y no podemos de ninguna manera negar los vicios, las corruptelas, la falta de compromiso de los trabajadores de la empresa, la ineficiencia prevaleciente, la nula productividad. Eso nadie lo puede negar. De hecho, en la encuesta amañada que se realizó a una pequeña parte de la población, arrojó que la sociedad respaldaba al presidente. Los medios de comunicación inmediatamente cubrieron la nota y le dieron el efecto acordado con la cúpula empresarial. Denosten al sindicato, hagan reportajes de los abusos de los líderes, de cómo viven, de que si son gays, de que si son priistas, perredistas, que si viven bien, que si tienen autos del año, si en los tianguis y colonias más pobres los postes de luz tienen telarañas interminables de cables que se roban la luz. Háganle saber a la ciudadanía que lo que está haciendo el gobierno es resolver un problema y ordenando la casa, y si por ahí salen algunos datos en los que hacen sospechar que gran parte de las perradas de Luz y Fuerza son responsabilidad del gobierno, háganse bien pendejos, pinches medios de comunicación. Y así las cosas, pues los periodistas dieron la nota. La compañía de Luz y Fuerza es inoperante y le cuesta al país más de 30,000 millones de pesos anuales. De esos 30,000 millones, ¿cuántos son de trabajadores aviadores que cobran en las cuentas de funcionarios altos con copia para las piezas claves en el gobierno? ¿Cuánto nos cuesta la Cámara de Diputados y Senadores anualmente? ¿Cuánto nos cuestan sus viajes en primera clase y sus nexteles y servicios médicos de primero? Más de 40,000 trabajadores sin empleos liquidados, cabrones. Lo único que queda claro es la represión,
Cualquier individuo u organización que manifieste posturas encontradas o de disidencia ante lo que dicta Calderón tiene el riesgo de que los polis o el ejército le caigan y lo acusen de lo que sea, una mini campaña mediática y listo, te convertirás en el nuevo enemigo público número 1 del país. Pero, ¿y las complicidades gubernamentales con los otros sindicatos? ¿Qué pedo? Con el Bester, por supuesto, con Valnevar Gutiérrez, líder del sindicato del Seguro Social, con Carlos Romero de Cham, mero del sindicato petrolero, con Víctor Flores Morales del sindicato de ferrocarrileros, con Ramón Gámez acusado de pederastía, Víctor Fuentes del sindicato único de trabajadores electricistas, y bueno, si cabe decirlo y si alguien no lo ha comprendido, a falta de logros, pues el gobierno lo suple con acciones aparentemente espectaculares, dolosas, queriendo vendérsele al pueblo, etiquetados de una justicia espinosa, incongruente y sin escrúpulo alguno. Pero bueno, al margen de esto y yéndonos un poco más atrás al origen de este desmadre y esta nula utilidad de la paraestatal, ¿por qué la compañía de Luz y Fuerza está tan mal económicamente? ¿Por qué según esto no es negocio? No hace mucho Salinas hizo un negociazo con Telmex, argumentando lo mismo, que Telmex no era negocio y bla bla bla. Recordemos que hace poco dimos la noticia de los kilómetros y kilómetros de fibra obscura listos para que los ocupe el que quiera pagarlo. Si no es negocio, ¿cómo es que tienen esta red? Los empleados de la compañía de luz, para empezar, no pagan luz. Cada uno de ellos goza como prestación de un consumo gratis de 350 kilowatts mensuales, lo cual es una mamada. Obtienen un aguinaldo de 50 días de salario, que yo no creo que esté mal. Pero que no paguen la luz, eso sí es una perrada. Y su incentivo por desempeño era casi del 70% de su sueldo base, en función del servicio tan deficiente que prestaba. Era inexplicable cómo tienen este pinche bono. O sea, ¿cómo ganas un bono si tu pinche servicio está de la verga? Pero bueno, 15% de ayuda para despensa, fondo de ahorro del 22%, ayuda para transporte del 12% y apoyo para renta del 34%, todo esto tomando como referencia el sueldo base. Y uno dirá, no mames, con esas prestaciones, aunque sea de mozo, denmela en la compañía de Luz y Fuerza, pero no, estos privilegios no eran de los trabajadores de base y sindicalizados. No. Estas prestaciones eran para los altos funcionarios, para la alta burocracia, los de confianza, los que no son sindicalizados, cabrón. Y no crean que estos compas eran 10. No mames, eran cientos. Como Jorge Gutiérrez Vega, director de la empresa, con su sueldo acumulado mensual de más de 250,000 pesos mensuales. Acumulado mensuales, bueno. La pregunta es, ¿cómo puede ser que una empresa que tiene pérdidas anuales por 30,000 millones de pesos pueda pagar esos sueldos? Y peor aún, si el director de esta empresa gana eso, ¿quién chingados lo autorizó? Y la cosa no queda ahí. Los 10 subdirectores con 200,000 acumulados mensuales. Y bueno, pues estamos satanizando al grueso de los trabajadores, pensando que sus sueldos y prestaciones eran bien chingones, pero el Instituto Mexicano para la Competitividad condenó con recomendaciones el hecho de que los trabajadores de la industria eléctrica hayan incrementado sus sueldos en un 9% desde el 2001. 2001, año panista, por supuesto, porque aquí se la sacan diciendo que es un vicio de años y no hay por qué negarlo. El punto es, ¿quién autorizaba estos sueldos y salarios después de 2001? ¿Quién autorizaba que el trabajador jubilado tuviera un 40% de aumento cuando hacía válida su jubilación? ¿Que el sindicato costaba dinero? ¡A huevo! ¿Que son unos pinches corruptos de mierda y ratas? ¡A huevo! Así como pensamos del Bester, así bueno, no tanto, pero no tanto como el Bester, no. Pero está cabrón el pedo. ¿Y por qué se chingan ahora al SME? Pues porque la mochada para el negocio de la fibra obscura no es lo que todos los bandos esperan y alguien quiere obtener más por este business. No es de ninguna manera por el mal servicio, o porque cuesten tanto. Y bueno, ya entre líneas, Calderón convalidó, no hay que olvidar eso, el convenio para la explotación de la fibra óptica con la empresa WL Comunicaciones, que entre sus accionistas enlista a Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens, exsecretarios de Energía del tiempo de Fox. Y no conforme con eso, tampoco está diciendo que una de las razones más importantes por la que la
por las que la paraestatal está del nabo es debido a los millonarios adeudos de las dependencias federales, así como empresas grandes, nacionales y extranjeras, y eso obvio, pues no lo dijo. Y tampoco dijo que se condenaron millonarias deudas a los municipios de Edomex, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí, ni tampoco los convenios del DF como el del abastecimiento de la Torre Mayor, por ejemplo, donde se evita saber el consumo real de la energía mediante un software. Todos estos casos suman más de 6,000 cuentas especiales, les llamaban, lo que minaba de manera muy cabrona la utilidad de la empresa. 30 dependencias federales adeudan millones, casi 500 empresas usan diablitos y un chingo de colonias se roban la luz, los pinches ambulantes, etcétera. Hoy salen a la luz pública que empresas grandes como Televisa y TV Azteca, así como hoteles y periódicos, no pagan lo que deberían. No mamen, también en impuestos pasa lo mismo y nadie hace nada. De hecho, el 8 de octubre hay un pago de 1 millón de pesos en la tesorería por parte de Presidencia. Imagínense cuánto debía, que tuvo que pagar 1 millón de pesos solo para que cuando saliera a la luz que debe más de 5 millones, con eso y con ayuda de Ciro Gómez Leiva, desactivaran el pedo. De que el pedo estaba armado, pues estaba armado, cabrón, ¿cómo no? La Zagarpa debe más de 300 millones de luz. La de Comunicaciones y Transporte debe 11 millones, Telecomunicaciones de México debe 10 millones, la Secretaría de Gobernación debe 11 millones, la Defensa Nacional 3 millones, y así un ching, hasta la Lotería Nacional debe 2 millones. Y algo que no debe perderse de vista es que cada dependencia tiene sus presupuestos para estos pagos, pero la pregunta es, ¿en manos de quién está el dinero con el que se supone tenían que cumplir con sus obligaciones dichas dependencias? El sindicato es culpable y responsable de muchas perradas a huevo, pero no tanto como para quebrar una empresa de millones de dólares. Y si no, esperen a que se privatice el pedo, verán que los nuevos dueños se colocarán en breve en las listas de Forbes. ¿Verdad, Slim o no Slim? Ahora todos quieren ser Slim o por lo menos intentar serlo y competirle. No es un problema de falta de recursos, que no mamen. La onda es que el negocio del triple play y con el que se pretende castigar a Slim recortándole la dominancia, pues es lo de hoy. La transmisión de datos, audio y video es el business de la siguiente década y nadie se quiere quedar fuera. Un negocio de más de 6,000 millones de dólares. Ya es muy complicado seguirle negando el triple play a Slim, así que para cuando lo tenga, varias empresas estarán en mejor posición para arrebatarle la dominancia. Telefónica, liderada por Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda. Telefónica Movistar está haciendo todo lo posible por quedarse con una buena tajada. Televisa con Cablevisión, con Sky no, porque su sistema al igual que Dish no le permite intercambio de datos. La ya citada antes WL Comunicaciones. ¿Quién estaba de presidente de la COFETEL en los tiempos en los que se hizo la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones? ¿Quién era, cabrón? Pues Javier Lozano Alarcón, el actual secretario del Trabajo, que hoy es usado como caballo negro de Calderón para lograr este movimiento. Por cierto, en noviembre comienzan las licitaciones de la mencionada fibra óptica. Y bueno, pues así las cosas. En Twitter se vio un exceso de tweets denostando y burlándose de los trabajadores desempleados. Que qué bueno, que pasara la siguiente ventanilla, que chinguen a su madre, pinche servicio de mierda. Y bla bla bla, ¿no? Pero ¿qué creen? Que nomás se tocó internet y el 3% de impuesto, de lo cual en un rato más hablaremos, y ¡zas!, que se rasgan las vestiduras y hasta fueron al Senado con iPod en mano a protestar. ¿Eso qué, cabrón? Pero bueno, de eso hablaremos en un ratito, si mi emputamiento me lo permite. Hace un rato hablé de cómo Andrés Manuel se estaba cuidando y protestaba por la presunta alianza que quiere hacer el PRD con el PAN en Oaxaca. Pero, ¿y por qué no es igual de cuidadoso para no aliarse con el denostado Sindicato de Luz y Fuerza? Razones hay de sobra para no aliarse con ellos, pero este movimiento le es útil a Andrés Manuel para revivir su movimiento, añadiéndose a su causa más de 100,000 personas emputadas con el régimen y lógicamente desempleadas. La izquierda debe defender derechos de los trabajadores y la clase trabajadora, que no solo los pobres, incluye también la clase media baja y la clase media alta. Derechos
y el sindicato tenía demasiados privilegios que denostaban los derechos de muchísimos mexicanos. No nos hagamos pendejos. La izquierda no puede hacer selectivas en cuanto a casos de corrupción se refiere. O está en contra o a favor, pero no puede ser que señale al Bester Gordillo y se alíe con estos que son de la misma estirpe. La izquierda debe apoyar causas, aunque no le beneficien directamente. Eso es congruencia y con ello viene la credibilidad a prueba de ataques mediáticos. ¿Cómo justificas que te alías con dirigentes de sindicatos charros, con ranchos de miles de hectáreas y cabezas de ganado infinitas? ¿O defendemos la corrupción cuando nos toca una tajada? ¿Cómo está el pedo? Esa mamada de que satanicen la privatización y le vendan al electorado que están peleando por la patria, la neta es que ya caducó. No mames, mejor que roben a los mexicanos a que roben los extranjeros. Que robe el mexicano pero el extranjero no. Al final, si roban es lo mismo, cabrón. El objetivo no es sanear y corregir, sino evitar que roben otros. No mames, pues ¿qué pasó, cabrón? O sea, pinche objetivo de la izquierda debe ser sanear el pedo, no evitar que otros roben y que otros no roben, pero ellos sí roben, sus compas sí roben, ¿no? En su momento el discurso fue: me robaron la elección del 2006 y yo mismo desde esta trinchera humilde de datos inútiles que digo cada quincena he externado mi convencimiento de que la elección fue robada, pero la elección de Martín Esparza con 3,000 votos de más fue un cochinero. ¿Cómo condenas un fraude y cómo apoyas otro fraude? Incongruencia una vez más. Que los directivos estaban cabrones, robe y que el gobierno lo hace. Que las empresas también, pues sí, pero los dirigentes del sindicato también y no nos hagamos pendejos. Eso de, pues sí, pero pues es que el robo más poquito, eso es una mamada. Chingón denunciar a las mafias que han saqueado este país, pero también estaría bien denunciar a quien ha saqueado aunque sea poquito y aunque estén de mi lado o no. La opinión pública tiene muy mala impresión de esta dependencia en particular. ¿Cómo te alías con estos cabrones que lo único que harán es quemarte más todavía como izquierda? Los argumentos de que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo reconocen el derecho del trabajador de unirse en sindicatos y que con esto se está atentando y violentando ese derecho, ya también caducaron, no mames. La verdad es que sí se pasaba de verga ese pinche sindicato. Dice en su discurso la izquierda que defenderá la autonomía sindical, pero si por ellos fueran extinguirían a El Bester y a sus agremiados. No puedes defender este sindicato argumentando, pero pues primero a ellos, haciendo alusión a otros sindicatos que no son aliados. No mames, todos deben medirse igual, cabrón. Es verdad, el gobierno de Felipe Calderón no tiene autoridad moral para combatir el sindicalismo corrupto, pero eso en lugar de aprovecharlo la izquierda inteligente, ni madres, sacrifica esa autoridad moral de criticar cuando el PAN arropa y se alía con el Bester. Los monopolios privados que tanto ataque sufren por parte de Andrés Manuel son detestables, no lo negamos, pero también los monopolios públicos como este. Alianzas no significa ser cómplices, y hoy se han vuelto cómplices de estos pinches raterazos. ¿Por el bien de todo primero los pobres? ¿O por el bien del partido primero los sindicatos para tener acarreados que nos apoyen los taglines mentirosos que nos hacen pensar en los pendejos izquierdistas que ellos realmente significan un cambio para México? Todo esto es un pinche asco. ¿A quién apoyas? Sinceramente al gobierno no, ni al PRI. Busco una salida de emergencia izquierdosa, pero las que se divisan cada vez se hacen más pequeñas o los caminos a los que me conducen ya son solo una mamada. Yo desde acá seguiré atento. Y bueno, antes de emputarme, me duele mi espalda, creo que me voy a enfermar, cabrón, ahora sí.